A ver, ¿qué pasa cuando de repente, ya de grande, llega un diagnóstico que te cambia la vida? Y no hablo solo del futuro, ¿eh? Hablo de que reescribe todo tu pasado. Justo de eso vamos a platicar hoy, de por qué para muchísimas personas recibir ese diagnóstico tardío es de verdad una liberación. Para muchísima gente, esta pregunta no es, digamos, una curiosidad filosófica, ¿no? Es literal la historia de su vida, esa sensación de estar como desfasado, ¿sabes? Como si todo el mundo hubiera recibido un manual de cómo funciona la vida y a algunas personas se les olvidó dárselo. Y así se la pasan, con esa pregunta dándoles vueltas en la cabeza, hasta que, de pronto, después de años, a veces décadas, llega una palabra, un diagnóstico. Y no, no es un punto final, es todo lo contrario, es el verdadero punto de partida. Ok, empecemos por el principio. Para poder entender por qué esto es una liberación, primero hay que entender el peso que se cargaba antes. ¿Cómo es eso de crecer sintiendo que no se encaja en ningún lado? Imagínense esto. Antes de tener una respuesta, la identidad se construye con lo que los demás dicen. Llueven etiquetas, el raro, la intensa, el agresivo, la dramática. Y lo peor es que con el tiempo uno se las acaba creyendo. Y bueno, esto resume muy bien cómo se sentía por dentro, ¿no? Hablamos de intereses súper intensos, casi obsesivos, que a nadie más le importaban. De esa dificultad, no tanto para conocer gente, sino para mantener las amistades. Y ni se diga de lo sensorial, o sea, el ruido del recreo, la etiqueta de la ropa, un olor fuerte, todo eso podía ser una tortura. Y claro, desde afuera que se veía, ¡ay, qué mal portado, qué mal creado! Pero no, no era un capricho, era una lucha constante. A ver, si se siente que nadie te entiende, ¿qué se hace? Pues se aprende a esconderse, pero a plena vista. Y aquí entramos a un concepto clave, de verdad clave, el famoso masking o enmascaramiento. El masking es básicamente una estrategia para sobrevivir. Es volverse un experto en observar a los demás, analizar cómo actúan y copiarlos para parecer normal. Es aprenderse de memoria cuándo sonreír, cómo hacer plática de cosas que no interesan en lo más mínimo. En pocas palabras, es actuar, todo el tiempo, para sobrevivir socialmente. Y claro, esto tiene un costo altísimo. Por fuera la gente ve a alguien súper tranquilo, súper adaptado, normal, pero por dentro la historia es otra. El esfuerzo de mantener esa máscara es brutal, genera una ansiedad horrible, un cansancio que no se quita durmiendo, y con los años, ¿qué pasa? Depresión, burnout, es agotador de verdad. Muy bien, tercera parte, la búsqueda de respuestas. Y la pregunta es, ¿qué hace que alguien después de tantos años de repente diga, basta, necesito saber qué me pasa? ¿Cuál es esa chispa? Pues miren, casi nunca es un camino recto. La mayoría de las veces el detonante viene de afuera. Para muchos es ver en sus propios hijos los mismos rasgos que definieron su infancia. ¡Pum! Les cae el 20. Para otros, como el docente Agustín Barovero, fue la necesidad de entender a sus estudiantes autistas. O, como le pasó a Mariana Terrazas, estaba investigando otra cosa y de repente encontró una conexión que lo explicó todo. Y a veces es simplemente la frustración de decir, llevo años en terapia por ansiedad y nada funciona. Aquí hay algo más. Y con todo esto llegamos al momento clave, al diagnóstico. Y uno pensaría que es una mala noticia, ¿no? Pero no, para muchísimos adultos es todo lo contrario. Es una revelación que les trae una paz que no habían sentido en su vida. Felicidades, acabas de nacer. Así, tal cual. Esas fueron las palabras que un especialista le dijo a Mariana Terrazas. Imagínense, no fue un lo siento, fue un felicidades. Fue como decirle, bienvenida a tu verdadera vida. Ahora sí tienes el manual de instrucciones correcto. Y Adriana Moncada sintió algo muy parecido. Sentí paz, dice, y salió de ahí llorando, pero de pura felicidad. Es que, de repente, toda una vida de sentirse fuera del lugar, de criticarse, de pensar qué está mal conmigo, tenía una explicación. Y la respuesta era, nada está mal. Es que ahí está el cambio de chip, ¿saben? Es pasar del estoy roto, soy defectuoso, al ok, mi cerebro simplemente funciona diferente. La pregunta ya no es por qué no encajo, sino, por esto me costaba tanto trabajo. Y toda esa culpa que se cargó por años se empieza a convertir en compasión. Y eso permite empezar a sanar. Y bueno, llegamos a la última parte, la liberación de ser uno mismo. Porque con esa nueva forma de entenderse viene lo mejor, la libertad. La libertad de por fin quitarse la máscara. Abraham Rose lo explica como un caminito de 3 pasos. Primero es entender la información, el qué. Luego es comprender cómo eso aplica a la propia vida, el por qué. Por eso yo hacía esto. Y el último paso, el más importante, aceptarse. Dejar de pelear contra esa diferencia y entender que es parte de uno.
y ya. Escuchen esta metáfora de Agustín Barovero que es increíble. Fue como si hubiera creído que la felicidad era una habitación pequeña, y de repente se iluminó una habitación gigantesca del otro lado. O sea, de pronto, su idea de lo que era posible, de lo que era la felicidad, se hizo enorme. Se abrieron puertas a un futuro que antes ni en sueños se hubiera imaginado. Al final, de eso se trata. Para un adulto, este diagnóstico no es una etiqueta que encierra. No, es una llave que sirve para abrir la puerta del pasado y entenderlo, y que al mismo tiempo ilumina todo el camino que hay por delante. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué tal que la verdadera clave para nuestro futuro, para cualquier persona, está ahí, en atrevernos a entender bien nuestro pasado? Quizá esa es la única forma de aceptarnos de verdad y, al final, ser libres.